Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el monedero Wallet, anteriormente conocido como ADB Cash. Ya hice un video hace bastante tiempo en el canal hablando sobre esta plataforma, pero hubieron muchas actualizaciones y cambios que hicieron que ese video no sirva tanto al día de hoy. Entonces, para que estén actualizados y al día con todas las funciones actuales, decidí hacer un nuevo video para mostrarles a detalle cómo se utiliza ese monedero para enviar, recibir dinero, cómo intercambiar los saldos de manera interna y también cómo comprar, vender o depositar criptomonedas. Básicamente todo lo que necesitan saber para poder utilizar esta plataforma de la manera correcta. Vamos a empezar primero con lo más sencillo, que es crearse una cuenta, que simplemente pueden hacerlo ingresando al link de la descripción o en los mensajes fijados, y si también quieren, por supuesto, pueden ingresar directamente desde Google a la página oficial. Una vez que ya estén dentro de la página principal, lo primero que tienen que hacer es darle al botón crear una nueva cuenta gratuita ahora. Se les va a abrir una nueva ventana. Van a tener dos opciones en la parte de arriba: cuenta personal o cuenta empresa. Elijan siempre cuenta personal si están empezando y después pueden pasarse a cuenta empresa con el tiempo. Una vez que ya eligieron, les va a pedir que carguen algunos datos como su nombre, su apellido, su correo electrónico y una contraseña. Los datos normales que básicamente piden en cualquier tipo de registro. Traten de colocar los datos reales porque obviamente después van a pasar por una verificación y tienen que corroborar de que esos datos realmente corresponden a una persona real y todos los datos están bien. Una vez que ya tengan todos los datos cargados, simplemente corren el candadito hacia el lado derecho, aceptan los términos y condiciones y le dan al botón registro. Les va a llegar un correo que tienen que confirmar, simplemente lo confirman y van a poder iniciar sesión normalmente con su correo y su contraseña que recién crearon. Una vez que ya pudieron iniciar sesión y estén dentro de su cuenta, lo primero que tienen que hacer es verificar esa cuenta. Eso lo pueden hacer ingresando al perfil, ahí le van a pedir todos los datos, simplemente cargan los datos y ya van a poder verificar esa cuenta. También es importante que activen todas las medidas de seguridad para poder proteger su cuenta, al menos las tres principales, que son autentificador de doble factor, enlace de dirección IP y identificación inteligente, que son las tres cosas más utilizadas para poder proteger una cuenta de wallet. Una vez que ya tengan la cuenta verificada y puestas todas las medidas de seguridad, ya van a poder utilizar la cuenta con todas las funciones. Les voy a mostrar cada una de las funciones para que sepan para qué sirve cada una. En la parte de arriba van a tener varias opciones, como por ejemplo depositar fondos, divisas, enviar fondos, comprar criptomonedas o vender criptomonedas. Más adelante les voy a aplicar a detalle cada uno, pero primero vamos a ver lo más importante, que es aprender sobre las carteras y el tipo de cuentas que van a tener disponible. Van a tener tres cuentas que van a poder utilizar, que es una en dólares, la otra en euros y la otra en rublos. Cada una de las cuentas tiene una letra y un número de series por debajo que se va a utilizar para poder recibir dinero. Sería como un CBU si lo comparamos con un banco. Un poco más abajo van a estar todas las carteras de criptomonedas disponibles. Si no les aparece, simplemente le dan al botón más y agregan la que ustedes quieran. Y una vez que ya la agregaron, ya les va a aparecer automáticamente. Por último, tienen la opción de tarjetas, en donde van a poder agregar o pedir una tarjeta física o una tarjeta virtual. Eso va a depender de cada caso, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Volviendo a lo que es la parte de arriba, la primera opción es depositar fondos. Les va a mostrar varias opciones en las cuales ustedes van a poder utilizar para depositar de manera directa. Lo van a poder hacer a través de tarjeta de crédito, ya sea Visa o Mastercard, o también lo van a poder hacer a través de criptomonedas. En la parte de arriba van a poder simular el país y cuántas comisiones les van a cobrar en caso que ustedes pongan el monto. Van a poder saber más o menos cuánto de comisión van a tener que pagar. En el caso de las criptomonedas, casi todas no les va a cobrar nada, salvo algunas que por ahí les van a cobrar algunos centavos. La segunda opción que tienen es divisa, una de las partes muy importantes de tener en cuenta, porque quiere decir que acá van a poder cambiar, por ejemplo, dólares a euros o euros a dólares de una manera muy simple, o cualquier otra moneda que tengan disponible. El cambio se aplica en segundos y es prácticamente sin comisiones. Para poder intercambiar, solamente eligen la moneda que quieren cambiar, el monto, a qué moneda quieren cambiar, lo confirman y listo. Ya el cambio se hace automáticamente y van a ver el saldo acreditado en su cuenta. La siguiente opción que tienen es enviar fondos, una de las partes más importantes
Aclaro que todos los envíos y recepción de fondos entre usuarios de Wallet es instantáneo y sin comisiones. Para enviar dinero es muy sencillo, solo eligen la cuenta que quieren usar. En este caso yo voy a usar dólares a modo de ejemplo, el monto que quieren enviar y la cuenta destinatario, que sería el número de cuenta, o pueden enviarlo a través de correo electrónico también. En la parte de notas no hace falta que coloquen nada, le dan al botón continuar, otorgan permiso en su correo electrónico, o sea, van a su correo, dan el permiso y les va a saltar a la siguiente pantalla donde tienen que colocar el código de doble factor que ya tienen que tener creado y le dan a confirmar y ya está enviado el saldo. En algunos casos por ahí puede tardar un poquito en enviarse, pero en la mayoría de casos es totalmente instantáneo. También hay otras maneras de enviar saldo, lo van a poder hacer desde su cuenta a su tarjeta Wallet para poder cargarla o incluso a otras tarjetas que no sean de su propiedad, y también van a poder enviar saldo a sus propias tarjetas de crédito, ya sea Visa o Mastercard, o incluso van a poder enviar saldo a sus propias cuentas bancarias, tanto locales como internacionales en caso de que tengan una. En el caso que quieran recibir dinero de otro usuario de Wallet, simplemente lo que tienen que dar es o su correo electrónico o su número de cuenta que corresponda a la cuenta que ustedes quieran recibir. En el caso de dólares, por ejemplo, le pasan el número de cuenta de dólares. En el caso de euros, le pasan el número de cuenta de euros. Otra de las opciones es comprar criptomonedas tanto con el saldo que tengan en su cuenta o con tarjeta Visa o Mastercard. Y también van a poder vender esas criptomonedas que tengan por saldo en su cuenta de Wallet. La forma más fácil que tienen de intercambiar, depositar o retirar cualquier criptomoneda prácticamente sin comisiones es simplemente eligiendo la cripto que desean, marcan la opción de financiación. Si marcan externo, les va a mostrar la dirección de su wallet para que puedan depositar, y si eligen la primera opción van a poder comprar criptomonedas usando el saldo que tengan disponible en su cuenta de Wallet. Las comisiones que van a pagar son prácticamente muy bajas, en algunos casos son cero. De hecho, tengo una transacción que les puedo mostrar que prácticamente las comisiones no son nada, tanto para intercambiar como para retirar. También pueden vender su criptomoneda por saldo en su cuenta de Wallet o enviar esa cripto a otra cuenta de Wallet sin comisiones usando simplemente su correo electrónico. En el caso de que quieran retirar esa criptomoneda también a otras cuentas externas, lo van a poder hacer, ya sea que lo quieran retirar en algún exchange o alguna wallet descentralizada. Lo van a poder hacer pagando muy bajas comisiones y en algunos casos prácticamente cero de comisión. Y eso es todo lo que pueden hacer con Wallet. En mi experiencia funciona muy bien, yo lo vengo usando hace más de 5 años y hasta el momento no he tenido ningún tipo de problema. Funciona excelente si van a utilizarlo para plataformas P2P o exchanges como Bybit, Bitget o Binex y muchos otros. Si les queda alguna duda, igualmente me lo pueden dejar en los comentarios o en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en el próximo video.